Inicialmente solo me he conectado yo, entonces para cumplir con lo establecido voy a iniciar con la grabación de esta tutoría. En pantalla entonces voy a ir haciendo la aclaración de la presentación para lo que corresponde al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, como agenda inicial, ¿verdad? Tenemos lo que era, bueno, el saludo, la dinámica, la videotutoría, la consigna de la tarea número 4 y el proyecto, que son las únicas dos actividades que en este caso quedan pendientes para lo que resta del curso. Además de la actividad de la unidad número, perdón, de la unidad número 5 y la actividad que están por finalizar de esta unidad número 4. Bueno, recordarles que en la unidad número 5 lo que vamos a estudiar son las políticas del currículum costarricense. En este caso, el objetivo es identificar las principales disposiciones pedagógicas del MEP en la política educativa y la política curricular. ¿Qué hay que hacer en esta unidad 5? Bueno, pues las lecturas de siempre, ¿verdad? De tanto las lecturas obligatorias o en el caso de que hayan opcionales, así como los enlaces o videos que se que se encuentran en la parte de los recursos. En este caso tenemos varias lecturas, que es el enfoque curricular centrado en la persona, del autor Luis Manuel Castro, y esa lectura se ubica en el CIDEP, ¿verdad? Luego tenemos la política educativa de Costa Rica, la política curricular, un enfoque curricular centrado en la persona. Y los enlaces, desafíos y fortalezas de la educación costarricense, política curricular, transformación curricular. Esto es propiamente en la caja de herramientas donde lo van a encontrar y cómo seleccionar herramientas digitales con propósitos educativos. ¿En qué consiste la tarea número 4? Como les había mencionado en la videotutoría anterior, en la segunda, les había explicado que en este caso la tarea número 4 se realiza en grupos. Hasta el momento creo que los grupos van a quedar aproximadamente de 5 personas, no más, ¿verdad? Porque ya un grupo tan grande como que en algunos casos deja de ser funcional y se pierden los objetivos del trabajo colaborativo. ¿En qué consiste esta tarea? Bueno, lo que van a tener que hacer es una síntesis de las políticas educativas y curriculares de Costa Rica. Para eso se les va a proporcionar una plantilla con una serie de preguntas para que ustedes en forma colaborativa pues hagan las lecturas de todos los materiales y después puedan dar respuestas a esas preguntas. Que sí me interesa aclararles que cada uno de los integrantes del grupo debe de subir la tarea, ¿verdad? No es que uno del grupo se encarga de subir la tarea, sino que todos la suben, es la misma, pero todos deben de subirla para que quede la evidencia de la entrega. Obviamente que se revisa una sola tarea, pero después se les pone las calificaciones y los comentarios a todo el grupo, pero cada uno en forma individual, para que lo tomen en consideración y lo tengan muy presente para la entrega, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, realizar todas las lecturas, observar los videos, los enlaces, buscar las lecturas en el CIDEC, seleccionar un grupo, seleccionar un grupo para trabajar y ahí entre paréntesis, bien claro, no se permiten los trabajos individuales. De ahí la importancia que ustedes a partir de la unidad número 5 ingresen desde el lunes, que corresponda para que puedan empezar a hacer la selección del grupo. Van a haber entre 10 a 12 grupos, porque el grupo es de 60 casi estudiantes, entonces van a haber muchos grupos y cada uno de ustedes va a tener que seleccionar un grupo. Máximo está contemplado que puedan trabajar 5 personas por ese grupo. Básicamente todos van a tener que ocupar todas los 5 puestos. Coordinar mediante el foro, ¿verdad? La selección de una herramienta web para la creación de la síntesis. Ustedes en un foro, va a haber un foro en el cual ustedes se van a poner de acuerdo en todo lo que van a estar trabajando, de manera tal que haya una evidencia. Y yo voy en el foro, voy a establecer como entradas, grupo 1, grupo 2, grupo 3, para que ustedes en esa entrada específica puedan
coordinar todo. No van a realizar una entrada extra, sino entran al grupo 1, grupo 5, grupo 8 y ahí mismo se ponen de acuerdo, en todo lo que tenga que ver con ese trabajo colaborativo para poder evidenciar cuál ha sido la dinámica de ustedes como grupo, ¿verdad? Entonces, ingrese al enlace, ¿verdad? De la seleccione un grupo de trabajo. Recuerde que no se admiten trabajos individuales. El límite de grupo es de 5 personas. Las personas que no seleccionen un grupo para el trabajo serán ubicadas por la persona tutora, en este caso mi persona, con el menor cantidad de miembros, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, yo esperaría que en los primeros 5 días ustedes puedan seleccionar el grupo. Ya cuando veo que alguno no ha seleccionado el grupo, entonces se va a incluir en uno de los grupos. Sí, eso sí, en los grupos que no se han completado, ¿verdad? Para que lo tomen en consideración. Y tienen que estar muy atentos a esta selección de grupo porque no se van a permitir trabajos individuales. ¿Ok? La coordinación del grupo se realiza mediante el foro denominado Foro para Organización de Grupos. ¿Qué se debe hacer una vez que ya se haya seleccionado el grupo? Bueno, coordinar con los miembros del grupo lo siguiente. Selección de una herramienta web para elaborar la síntesis. Ustedes ahí van a seleccionar Canva o cualquier otra herramienta donde ustedes les permita realizar un tipo de trabajo como este. Asignar tareas a cada miembro del grupo. Elaboración de la síntesis, vean que es de manera colaborativa, definir los plazos de entrega, ¿verdad? Ustedes mismos en ese foro, tiene que quedar evidencia. Por ejemplo, ha pasado en otros cursos, ¿verdad? Con este tipo de dinámicas, que muchas veces no utilizan el foro, sino que utilizan los chats, ¿verdad? Entonces, perfectamente pueden utilizar los chats, solo que deben de incluir en el foro las imágenes de esos chats donde se evidencie cómo ha sido la dinámica de coordinación, para no limitarlos a que solamente sea el foro, sino que también puedan utilizar los chats. Definir la fecha de revisión del trabajo, ya una fecha específica, o sea, deben elaborar un cronograma y ese cronograma debe de quedar en el foro y completar la plantilla. Ya les mencioné que hay una plantilla mediante la cual ustedes van a hacer entrega de esta tarea. Revisión del instrumento de evaluación, importante, ¿verdad? Al menos en ocasiones pierden puntos precisamente porque omiten la revisión y cotejo de todo lo que se les va a revisar. Y también, por ser un trabajo colaborativo, hay un instrumento de coevaluación como parte de la plantilla. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a tener que incluir varias copias de ese instrumento de coevaluación donde cada uno va a coevaluar a los demás o a los 5 miembros del grupo. Bueno, ¿cuáles son esas preguntas que ustedes van a tener que contestar? Son las siguientes, ¿verdad? En la descripción ahí van a encontrar, con respecto a la política educativa, entonces, costarricense, ¿en qué consiste la política educativa? ¿Cuáles son los ejes de la política educativa? Mencionar 3 principios y explicarlos, ¿verdad? De la política educativa. Explicar brevemente las 4 dimensiones de la política educativa, que creo que en algún momento también lo mencioné en alguna de las otras tutorías, si no es que estoy equivocada. ¿Cuál es el papel del docente y el papel de la formación permanente de este, ¿verdad? En cuanto a la política curricular, ¿qué permite la política curricular en Costa Rica? ¿Cuáles son los 3 ejes de la sociedad actual? ¿Cuáles son los 4 retos que tiene por enfrentar? ¿Cómo se desarrolla la transformación curricular y cuál es el impacto de la política curricular? Estas serían las preguntas y las síntesis que ustedes tienen que desarrollar. Vean que en total son 10, ¿verdad? 10 preguntas que tienen que desarrollar y que recuerden que también pueden ilustrar, ¿verdad? Cuando hagan
el documento, pues también pueden valerse de otros recursos para que el trabajo sea como más completo. En cuanto a qué se debe hacer una vez que ya tienen elaborada la síntesis, pues todas las personas del grupo deben completar el documento llamado plantilla, enviar la tarea 4, que era lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Lo que se hace es que entonces esa plantilla, pues alguno lo rellenará, no sé, y lo comparten, pero cada uno debe de subirlo. La plantilla debe incluir los datos generales, instrumento de evaluación que permite valorar el trabajo realizado por todos los integrantes del grupo y las referencias bibliográficas en formato APA. En esa plantilla lo que van a encontrar es una pequeña tabla con estos datos y además para que puedan incluir el enlace del URL donde se va a ir a revisar el instrumento, ¿verdad? No suben como tal el instrumento, la idea es que ustedes utilicen una herramienta en línea, quede ahí y entonces cuando se ingresa a ese URL, pues se pueda eventualmente revisar la tarea. Después de elaborar la síntesis, ¿qué se debe de hacer? Guardar el archivo de la plantilla con la siguiente estructura. Algunos lo olvidan o lo omiten, ¿verdad? El nombre del apellido. Ahí pueden poner el grupo, ¿verdad? Grupo 1, grupo 5, grupo 4, tarea 4.pdf, presentar la tarea a través del espacio definido en el apartado de actividades. No se permite el uso del correo para la entrega de tareas, revisar la rúbrica que se utilizará para evaluar la tarea, lo que ya les había mencionado, de cotejar el instrumento de evaluación y revisar la rúbrica que se utilizará para la coevaluación y tener presente que esta actividad no tiene reposición, ¿verdad? Para que lo tomen en consideración también. Bueno, seguimos con, por ejemplo, las TIC en propuestas educativas. Esta es la otra actividad que sería el proyecto, ¿verdad? Diseñar actividades didácticas inclusivas que incluyan el uso de las TIC y permitan potenciar el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Además, deben de tratar de incorporar en eso también el DUA cuando ustedes hagan este planteamiento. ¿En qué consiste el proyecto final? Consiste en diseñar una estrategia didáctica para una población preescolar, primero o segundo ciclo. Ustedes van a tener que elegir para cuáles de los niveles lo van a hacer, para cuál población y cuál nivel, ¿verdad? Cuando se habla de nivel, si bien es primaria, ustedes tienen que definir si es para primero, si es para preescolar, transición, cuarto, quinto, porque las actividades, eso me da a mí una luz, ¿verdad? Para poder ver si las actividades están acorde a la edad. Entonces es muy importante que definan muy bien esa parte. Utilizando uno de los modelos de integración de las TICs en contextos educativos, que es lo que ustedes están estudiando, donde se explique criterios pedagógicos y tecnológicos para la Bueno, se me cayó por un momento la señal, espero pues que siga grabando, ¿verdad? Entonces aquí vamos a continuar. Para el desarrollo del proyecto debe considerar realizar todas las lecturas, ¿verdad? En algunos casos están omitiendo algunas lecturas, leer detalladamente la consigna, retomar elementos claves de alguno de los modelos, ¿verdad? Estudiados en la unidad 3, considerar que las actividades que propongan permitan potenciar al menos 2 habilidades del siglo XXI, estudiadas en la unidad 2, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a hacer su estrategia, tienen ¿verdad? Como por obligación que esas estrategias, bueno, la estrategia como tal, pero parte de las actividades que van a proponer, se evidencie que se van a potenciar al menos 2 habilidades de las que ya se estudiaron en el foro y se
se hablaron ampliamente, ¿verdad? Donde ahí todos concuerdan, otros qué habilidades tienen, qué tienen que mejorar y cuáles son las habilidades que consideran más importantes, ¿verdad? Bueno, pues creo que en el foro quedó bien abordado ese tema y muy bien estudiado por parte de ustedes. Considerar que las actividades que proponga estén diseñadas bajo el modelo, el diseño universal para el aprendizaje, que es el que se estudia en la unidad número 4, que es el DUA, ¿verdad? Que es la entrevista que ustedes están haciendo en este momento. Y las actividades planteadas deben estar, las actividades planteadas deben estar en el tema curricular, tal y como lo plantea la política educativa de la unidad número 5, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que buscar, además de eso, un tema curricular de un área específica, ciencias, matemáticas, si eligieron primaria y eligieron segundo grado y quieren elegir un tema de español, pues tienen que ir a buscar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos temas propiamente curricular que corresponde a ese nivel y a esa materia y poder proponer cuáles van a ser las actividades que van a hacer. Les aclaro, no es que ustedes van a ir a buscar los programas y ustedes los van a copiar tal cual. No se trata de eso. Puede darles una luz y puede hacer que entonces ustedes incluyan y adapten una de las actividades que estén ahí de acuerdo, cumpliendo con lo que se les está pidiendo. ¿Qué se les está pidiendo? Las dos habilidades del siglo XXI y que además se aplique el DUA, ¿verdad? Porque puede hacer que en las actividades que estén planteadas en los programas del Ministerio de Educación Pública no estén contemplados estos aspectos. Entonces, ustedes podría ser que ustedes eventualmente puedan hacer algún tema, alguna adaptación, ¿verdad? No digo que no, pero sí lo pueden hacer. Bueno, con respecto a, veamos qué es un eje temático, por ejemplo, veamos aquí para segundo año, conocimientos, habilidades, etcétera, figuras planas, entonces ahí está el triángulo, el cuadrilátero, el cuadrado, el rectángulo, el vértice y el lado. ¿Cuáles son las habilidades específicas? Bueno, ahí habla de las habilidades específicas, ustedes ven si alguna de esas habilidades eventualmente o ustedes tienen que adaptarlas. Y las indicaciones, las habilidades que aquí se refieren a un nivel de reconocimiento trazado. Se les pide que identifiquen, ahí serían como las estrategias, ¿verdad? O las actividades que va a hacer el estudiante. Entonces ustedes tienen que, si quieren usar como base alguna de esas, sí tienen que adaptarlas. O definitivamente con base al entorno, a los estudiantes, ¿verdad? Al entorno en el cual ustedes van a asumir que se va a realizar esa estrategia y para qué institución educativa y bajo qué contexto, entonces ustedes mejor hacen sus propias actividades considerando las habilidades del siglo XXI y el DUA. Esta sería la plantilla, ¿verdad? Para que ustedes vean, dice diseño de una estrategia didáctica, objetivo, diseñar actividades didácticas inclusivas que incluyan el uso de las TICs y permitan potenciar el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Nombre del estudiante, agrega el nombre de los estudiantes, en ese caso es todos, ¿verdad? La identificación de todos los estudiantes. Plantilla para la presentación del proyecto, nivel educativo, seleccionar un nivel educativo de preescolar o segundo ciclo. En el caso de elegir primero o segundo ciclo, indicar el grado, si es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto, ¿verdad? El eje temático, escoger un eje temático oficial del MEP que corresponda al nivel educativo seleccionado, que era lo que les mencionaba, y el objetivo de la actividad, ¿verdad? Redactar el objetivo de la actividad en términos del aprendizaje que se espera que los estudiantes vayan a alcanzar. Todo objetivo, ahí se los pongo, todo objetivo inicia con un verbo en infinitivo. Considere el qué, el cómo y el para qué para poder realizar el objetivo de la mejor forma posible. Luego viene la tablita como tal que dice nombre de la actividad. Vean, es increíble que a veces este detalle, el nombre de la actividad no lo incluyen o en otros casos cambian todo el formato, que no es que esto esté escrito en piedra, pero creo que la tabla y la plantilla les ayuda para que no omitan
algunos aspectos que se van a evaluar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nombre de la actividad, coloreando la vida, qué sé yo, ¿verdad? Dependiendo de lo que en sí de la estrategia y las actividades que van a realizar, pues ustedes le ponen un nombre a la actividad, en general a toda la estrategia. Breve descripción de las fases de la actividad. Aquí entonces es donde tenemos que considerar los 3 momentos que nosotros y normalmente, ¿verdad?, tenemos en nuestras aulas, el inicio, el desarrollo y la actividad de cierre, para que lo consideren en ese orden, establecer esas actividades. ¿Cuánto va a durar la actividad? Pueden ser en horas, pueden ser en lecciones, pueden ser, bueno, ustedes van a definir y tienen que ser que se apegue a la realidad, ¿verdad? Porque a veces ponen un montón de actividades y un montón de, enumeran muchas actividades y le ponen que 2 lecciones. Y yo empiezo a leer, digo, esto no es posible realizarlo en 2 lecciones, ¿verdad? Bueno, habilidades del siglo XXI que va a potenciar con esas actividades específicas o con esa actividad específica, una actividad que tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Bueno, ¿cuáles habilidades se van a potenciar? ¿Qué es la colaboración? ¿Qué es el pensamiento crítico? En fin, ahí tiene que estar muy bien definido eso, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué justificar? Y ahí las herramientas recomendadas, bueno, recuerden que vamos a trabajar con herramientas tecnológicas, entonces esas actividades tienen que responder también a algunas herramientas tecnológicas. Y esas herramientas tecnológicas tienen que estar centradas en el estudiante, no en el docente. Yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, voy a hacer uso de un video para como actividad inicial, para motivación o para iniciar y después voy a hacer una lluvia de ideas, qué sé yo, bien explicado perfectamente e incluyo el enlace. Todo lo que yo vaya a realizar tengo que incluir los recursos. No puedo decir que voy a usar un video y no dice ni cuál es el enlace, ni nada, ¿verdad? Todo tiene que estar incluido en esas herramientas, perdón, recomendadas. Si voy a usar Canva, bueno, justifico por qué voy a usar Canva, ¿verdad? Porque a través de esto se va a realizar, no sé yo, un trabajo colaborativo, porque resulta ser que una de las habilidades es la parte colaborativa, etcétera, ¿verdad? Ustedes sabrán cómo lo van a hacer y el criterio de la selección de las herramientas. ¿Por qué selecciona esa herramienta? ¿Cómo esa herramienta va a permitir al estudiante no solo desarrollar una habilidad del siglo XXI, sino que además es inclusiva? ¿Qué quiere decir eso? Que me va a permitir a mí aplicar el diseño universal de aprendizaje, el DUA, ¿verdad? Eso básicamente sería la tabla, donde ustedes van a tener que desarrollar varias actividades para su estrategia. Bueno, eso sería todo, ¿verdad? Yo espero, como no se conectó nadie a la videotutoría, o sí, vamos a ver, porque me parece que tengo 3 personas por aquí, perdón, Hilary y Jennifer, que las estaba omitiendo, no estaba viendo que ya se habían conectado. Bueno, estoy aquí ya grabando, pero ahorita les doy un espacio para que puedan también conversar, o si no oyeron alguna parte, pues poderla retomar. Luego, entonces, finalmente dice, no olvide presentar el proyecto a través del espacio definido. Recuerden, no es por correo, no es posterior a la fecha, tampoco, sobre todo porque estamos en cierre de cuatrimestre y entonces ahí sí los tiempos son más cortos y hay que correr un poco más. Recordar, revisar la guía de evaluación, tener presente que esta actividad no tiene reposición, agregar las referencias bibliográficas y considerar que si una persona no entrega el trabajo a tiempo, no será calificado. Así que tampoco los trabajos individuales, porque esta es una actividad propiamente, no, perdón, el proyecto sí es individual. La que no se permite es el trabajo colaborativo que sí tienen que hacer, ese no se puede hacer de forma individual. Bueno, y espacio para consultas. Bienvenida Hilary y Jennifer, no sé si me escuchan. Hola, profe. Hola, buenas noches Hilary y Jennifer. Yo sí la escucho. Ok, ¿y Jennifer? Hola Jennifer. Bueno,
Entonces vamos a ver, Hilary, no sé a dónde usted llegó, porque al ser las 6 y no encontrarme con nadie, pues entonces empecé a hacer la grabación para igualmente subir el video. No sé si escuchó todo o necesita que le repita algo. Acabo de conectarme, profe. Ay, santísima, bueno, no, nada más expliqué, ¿verdad?, en qué consiste la tarea número 4, que esa tarea número 4 es en grupos, van a ser máximo de 5 estudiantes o 5 personas. Ok, por ahí tengo un mensaje de Jennifer, y de 5 personas, y que ustedes a partir de que inicia la actividad, la unidad número 5, es importante que ingresen desde el lunes para que empiecen a hacer la selección del grupo, que van a tener que hacer vamos a ver a dónde está esa diapositiva, van a tener que dar respuesta a estas 10 preguntas, tanto en la parte de la política como en la política curricular. Es un trabajo colaborativo, hay una plantilla que tienen que enviar y que todos los que hacen, o sea, todos los estudiantes deben subir la misma plantilla, ¿verdad? Si yo pertenezco al grupo 1, pues ese grupo 1, los 5 miembros del grupo 1 deben de subir la misma plantilla, ¿verdad? Con los mismos datos, todo exactamente igual, solamente que en el momento en que se hace la revisión, se revisa uno de los 5, ¿verdad? Y después se les va poniendo a todos, pero debe de quedar en evidencia que todos los estudiantes subieron el trabajo, ¿verdad? Van a tener que elegir una herramienta tecnológica en línea para realizar la síntesis, van a tener que utilizar un foro para poderse coordinar, y en ese foro debe estar la evidencia de que todos los estudiantes participaron y que se distribuyeron algunas tareas. También mencioné, por ejemplo, que no es exclusivo, bueno, el foro es obligación. Lo que sí en algunos casos ha sucedido con otras experiencias, en otras asignaturas, con este mismo tipo de dinámica de actividad, cuando se trabaja en forma colaborativa, siempre se usa un foro. Y en ese foro, algunas veces ustedes utilizan el chat para poderse coordinar, ¿verdad? Que tal vez es más rápido para ustedes que estar entrando a la plataforma, en fin, ¿verdad? Permitido, solo que se debe de subir todas esas charlas, todas esas imágenes del chat al foro, ¿verdad? Para que de ahí pues nos quede un poquito claro. No sé, y hay una plantilla, ¿verdad? Para eso. No sé si si tiene alguna duda con respecto a la tarea número 4. Hilary, Wendy, Jennifer. ¿Tiene alguna consulta con respecto a esa parte de la tarea número 4? Profe, yo creo que está muy claro. Básicamente entonces es, bueno, el foro para subir evidencias. Ajá, de organización, ¿verdad? No el trabajo. Ajá, Ajá. ajá. Y contestar las 10 preguntas en conjunto, digamos. Exacto. Y subir todos el mismo archivo. La misma plantilla, sí. Ok, Y, muchas gracias. Con gusto. Otra cosita que ya había dicho, bueno, ahorita lo recuerdo. Bueno, que en el foro yo voy a crear entradas para cada grupo. Digamos que usted se unió al grupo número 3, entonces va a decir grupo número 3. Entonces ahí van a entrar todos los del grupo número 3, como hemos venido haciendo, ¿verdad? De pregunta y respuesta, solo que ese foro no va a ser de pregunta y respuesta, sino que lo voy a hacer de esa forma para que ustedes entren a esa entrada en el foro y suban las evidencias, y al principio pues ahí se van a poner de acuerdo, ¿verdad? Pero sí es importante que existan las evidencias. ¿Está claro hasta ahí? Y con respecto al proyecto, el proyecto es diseñar la estrategia. Yo creo que ya ahí fue donde usted llegó, ¿verdad? O se unió el proyecto es una estrategia que va a realizar, es en forma individual, eso sí, ¿verdad? La tarea número 4, no se permiten tareas individuales, el proyecto sí es individual,
Y esta es la plantilla que ustedes usarían, que van a integrar en eso los conocimientos que han adquirido sobre las habilidades del siglo XXI, que fue el foro que se hizo en la unidad 2, si mal no recuerdo, que estuvo muy bueno y todos creo que lograron los objetivos de ese foro. El DUA, y que todo lo que son el eje temático debe corresponder a los programas oficiales que tiene actualmente el MEP, ¿verdad? Que para eso ustedes pueden, pues, ingresar a las herramientas, ¿verdad? Para poder ver que si voy a, sí, ya le doy la palabra, Wendy, que si voy a desarrollar para primer grado de la, qué sé yo, del área de ciencias, bueno, ¿qué voy ahí? ¿Cómo voy adaptando eso? Lo que sí les aclaré es que no deben haber copias textuales, ¿verdad?, de las actividades que se proponen, porque no se trata de eso. El asunto es que ustedes puedan integrar todos los conocimientos con respecto al DUA, con respecto a las habilidades del siglo XXI y con respecto a la inclusión de la tecnología en el aula, ver en evidencia cuando ustedes hacen la descripción de las actividades, pues que todos estos aspectos estén contemplados. Wendy tiene una consulta. Adelante, Wendy. Buenas, profe. Profe, no sé si esto ya lo preguntaron y si sí, entonces yo veo la repetición. Es sobre la tarea anterior, que si la persona no me contestó, digamos, lo que me dijo no me llenó para 10 reglones, puedo complementar con mi opinión la pregunta de esa persona. Digamos, la pregunta que le hice, perdón. Claro, desde luego, ¿verdad? Porque la idea es eso, ¿verdad? Que sea colaborativo, pero que todos participen, ¿verdad? Y dependiendo de la herramienta, a veces queda registrado quién participó, en qué hora, en fin, ¿verdad? También eso es importante. Claro que sí, Wendy, sí, porque ese es el objetivo, ¿verdad? Que si usted no está de acuerdo o cree que puede complementar el concepto, las ideas que otro compañero incluyó, pues es importante que se haga. Profe, pero digamos, en la parte que tengo que enviarle a usted, no en el foro, porque dice que, voy a ver aquí, digamos que dice que tiene que ser de 10 reglones cada pregunta, un párrafo de 10 reglones. Ah, usted me está hablando, pero de la tarea ahorita, la actual. Sí, profe, pero por eso le digo que si ya alguien preguntó. Usted me está hablando del cuestionario. Sí, profe. Ok, ahora sí yo estoy hablando de la tarea número 4 de la unidad 5. Sí, es que llegué tarde. ¿Cuál es la pregunta específicamente de esa Digamos que tarea? si a la hora de yo hacer la entrevista a la persona docente, no, digamos, no pude llenar 10 reglones porque ella no me dio suficiente información, que si la puedo complementar con mi opinión para llenar los 10 reglones. No, yo le diría que no, porque ahí usted estaría alterando, ¿verdad?, la opinión de alguien. O sea, ya es una entrevista, usted tiene que limitarse a lo que la persona dijo, ¿verdad? Tal vez cuando hacen la entrevista lo que tienen que explicarle a la persona es que ustedes necesitan que sea amplia la respuesta, ¿verdad? Claro, si por ejemplo, si hay una pregunta, no, ahorita no retengo las preguntas, pero se dice, usted utiliza el DUA y él le dice no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Desconoce el DUA, entonces uno le saca como un poquito más de información. Podría ser que eventualmente, Wendy, por ejemplo, vamos a suponer que usted mandó la entrevista y le contestaron poco. Entonces dice, bueno, pero tal vez aquí puedo hacer una llamada telefónica, porque no necesariamente tiene que, o bueno, ustedes hacen por WhatsApp, pues sí, máxime si es una persona de confianza. El asunto es cuando ya es una persona que ustedes no conocen y que, ¿verdad?, que tal vez les hizo el favor. Pero si es una persona de confianza, pues me puede hablar un poquito más y usted puede tomar nota, ¿verdad? Para no alterar, ¿verdad?, que no sea, es que una cosa es la entrevista que me hagan a mí y otra cosa es que yo le agregue cosas que tal vez no dije, ¿verdad? Entonces creo que lo más pertinente sería como eso. Está bien, profe. Gracias. Y si no, pues también puede hacer la aclaración, ¿verdad? La respuesta a la persona para que a mí me quede claro cuando revise que cumpla con el requisito, que eventualmente pues la persona no se extendió más en la respuesta, porque tampoco pues uno los va a castigar a ustedes, ¿verdad? Sí.
tratar de sacar el máximo de información. Exactamente, y si no, bueno, esto fue lo máximo que contestó, no contestó más. Entonces también se puede hacer la aclaración cuando usted va a explicar o va a transcribir la respuesta que dio. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna más que tenga alguna consulta? ¿Nadie? Profe, Sí, adelante, Hilary. una pregunta respecto a ese trabajo. Bueno, yo ya lo envié. ¿A cuál? Al de la entrevista. Ajá, de la entrevista. Para que me quede claro, si no se me hace un enredo ahí mental. Ajá. Ok, vea. Bueno, yo le hice unas preguntas a la tutora, ¿verdad? Por privado. Yo lo que Ajá. entendí en el desarrollo, donde había que colocar el resumen, digamos, de la entrevista, era colocar la pregunta, respuesta del docente y un resumen de lo que uno entendió. ¿No era así? Era colocar las preguntas, ¿verdad? Ajá. Porque vamos a ver, de repente usted hizo la entrevista y resulta ser que esa persona, ¿verdad? Se explayó ahí hablando y le dio todo, ¿verdad? Entonces lo que se pretendía con esos 10 renglones de límite era que si esa persona se había contestado con una amplitud muy grande, que podía, qué sé yo, tener una respuesta de una página, vamos a suponer, ¿verdad? Entonces, la idea es que usted leyera esa respuesta y resumiera lo importante en un párrafo de 10 renglones. Pero si eventualmente usted no llega a completar esos 10 renglones, pues justifique ahí, ¿verdad? Esto fue lo único que me contestó la persona entrevistada, para no agregar nada que no haya dicho la persona. Ah, ok. Pero está bien lo que usted mandó, ¿verdad? No le digo que lo he revisado jamás, porque todavía me faltan 10 tareas, solo me faltan 10, ahí las voy contando, me faltan 10 de recursos, que aprovecho para decirles que yo cuando reviso cierro la actividad, ¿verdad? Que no quede visible para que ya cuando la libero es que ya terminé de contestar todas, porque si no se empiezan a generar muchas consultas, entonces tengo que concentrarme en la revisión. Muchas gracias. Con gusto. ¿Le quedó claro? Sí. ¿Hilary? Sí. Ok, muy bien. ¿Alguna otra que tenga alguna consulta? ¿O necesita que repitan algo de lo que acabo? Pero ahí va a quedar grabado, espero, porque en algún momento se me fue y espero que no se haya cortado, ¿verdad? La grabación. Si no, tendría que volverla a hacer, pero no, todavía está ahí grabándose. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, si no, pues entonces quedaríamos hasta aquí. Hoy creo que sería la videotutoría más corta que he hecho. Y son esas 2 tareas nada más, ¿verdad? Las que comenté. Las que quedan pendientes, ¿verdad? Ya de ponerse a hacer. Como ya en esta videotutoría ya ustedes saben más o menos por dónde va, podría eventualmente ir ya avanzando un poquito. Solo que tendría yo que habilitar la unidad número 5 para que si ya las que terminaron y mandaron la tarea, pues que también voy a valorar si abro la unidad número 5 en esta semana, en lo que resta de la semana, por si pueden ir haciendo lectura para que no se les vaya acumulando, pero voy a consultar si puedo hacerlo, si no, pues quedaría para el próximo lunes. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, pues de mi parte fue un placer a todas ustedes agradecerles que se hayan conectado el día de hoy. Lo hice martes porque esa fue la selección mayoritaria que hubo con respecto a la elección de la fecha. Normalmente siempre ha sido lunes, ¿verdad? Pero en este caso, pues la mayor elección, que fueron pocos también, pero en la gráfica, fue el día martes, ¿verdad? Bueno, de mi parte, ¿quién se me conectó? Wendy. No la tenía ahí. Wendy, Jennifer, Hilary, Ania Chacón. Hola, Ania. ¿Me escucha? Hola, sí. ¿Cómo están? Hola, bien. ¿Y usted se acaba de conectar usted a este momento?
O ya se había conectado, es que a veces se me... Sí, señor. ¿Cómo dice? No, me acabo de conectar. Me acabo de conectar, sí. Ah, se acaba de conectar. Bueno, ahí dice Ania. Lo que no sé si tiene alguna consulta con respecto a la tarea que están realizando ahorita de la unidad número 4. En esta tutoría lo que se trató fue la unidad número 5, la tarea que tienen que hacer en grupo y el proyecto, ¿verdad? Para que lo tome en consideración y pueda volver y pueda consultar la videotutoría, la grabación. Y si tienen consultas, pues igual, ¿verdad? Ha sido como atípico en este grupo porque viera que las consultas casi no se dan. Yo, ¿qué es esta cosa tan maravillosa? Aquí casi nadie, todo el mundo tiene todo claro, ¿verdad? Son pocos los que también me han escrito vía correo para alguna consulta y si es por el chat, pues menos, ¿verdad? Creo que todo, pues seguramente las indicaciones y demás han estado muy claras, puesto que las consultas han sido muy, muy pocas. Pero bueno, aquí yo estoy siempre, ¿verdad? Para poderles servir en cualquier situación que tengan consultas. Igual como cuando revisen las tareas, si tienen alguna consulta sobre puntuaciones o demás, pues ahí he recibido algunas, ¿verdad? Y no olviden hacerla. Y si tienen dudas de esto que comenté en esta videotutoría, igualmente, ¿verdad? Me la hacen llegar, ya sea por el chat o ya sea por el correo. Bueno, si no tienen consultas, entonces yo doy por finalizada este espacio. Espero que pues que les vaya muy bien en todas las materias que estén cursando en este cuatrimestre, igual en esta, ¿verdad? Recordarles que esta asignatura como tal no tiene una prueba, ¿verdad? Como de recuperación o qué sé yo, ¿verdad? Si eventualmente yo veo que hay alguno que le está faltando centésimas, así como para pasar o algo así, pues ahí yo me comunicaría para ver si se puede hacer algo extra o mejorar alguna de las tareas para que puedan lograr el objetivo de pasar la materia. Pero también ustedes tienen que estar pendientes de eso, ¿verdad? Que si ven que son centésimos, así también me escriben o me recuerdan, ¿verdad? Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, pues espero que nuevamente, pues que logren alcanzar todos estos objetivos académicos que se plantearon en este cuatrimestre. Muchas bendiciones a ustedes y a todas sus familias. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.